Bienvenidas y bienvenidos a Sentido Podcast. Qué alegría estar dándoles la bienvenida a este nuevo espacio que hoy comienzo. Un espacio que ha sido soñado y trabajado con muchísima ilusión. Ayer una mujer preciosa aquí de Marbella me envió un mensaje por Instagram respondiéndome a una historia en la que contaba un evento en el que estuve participando y tal, y ella me decía: Cande, cuánto que has currado, cuánto que has trabajado, cuánto te mereces todo lo que está pasando, te admiro, tal. Me dedicó unas palabras muy bonitas y yo le dije, pues sí, la verdad es que me lo he currado mucho. O como se diría en Argentina, he trabajado mucho por esto, ¿no? Pero realmente el trabajo más valioso, el que me ha llevado a donde hoy estoy y el que me seguirá llevando a donde quiera estar, es el trabajo interno, es el que no se ve. No es el trabajo de estar haciendo y lo que muestro en redes y estoy aquí, estoy allá, no. Es todo lo que tengo que trabajar internamente para que las cosas se den. Y de esto hablaremos muchísimo en este podcast que se llama Sentido, porque mucho esta palabra tiene que ver con lo que les estoy diciendo. Este es un podcast que ha nacido para cuestionar y de esta forma se los quiero presentar, porque a la hora de ponerle un título di muchas vueltas y otros títulos que tenía en mente eran coherente, valiente. Y estas, en última instancia, eran tal vez particularidades o skills que yo siento que tuve que trabajar adentro mío para lograr muchas cosas. Finalmente, tú necesitas ser coherente para ser auténtico, necesitas ser valiente para ser coherente incluso. Porque la coherencia es un valor que se está perdiendo muchísimo, que muchas personas no saben ni en qué consiste. Y para uno ser coherente hay que ser valiente, porque eso implica una alineación casi perfecta, ¿no? De nuestros pensamientos, de nuestras acciones, de lo que decimos, de lo que sentimos. Finalmente, el nombre de este podcast fue Sentido Podcast, por lo que esa palabra implica. Y tengo aquí que mencionar a mi amiga Clara, que fue quien un día me dijo, yo compartía, ¿no? el título, mis títulos, mis opciones con muchas personas. En un momento el podcast se iba a llamar Coherente, un podcast para personas y marcas que exploran la autenticidad. Y todo esto se los tengo que explicar porque es que hay mucho para decirles sobre estos conceptos que creo que marcan muchísimo el, el, el tenor social que tenemos hoy, el tenor cultural, cómo estamos viviendo como sociedad a partir de la hiperconectividad, a partir de estar todo el rato viendo realidades de tantas personas a través de los dispositivos digitales que tenemos en nuestras manos, ¿no? Pero bueno, Clara me dijo, ¿por qué no usás? Vos tenías un proyecto en el que usabas la palabra sentido y eso estaba bueno y esa palabra me gustaba. Pues sí, fíjense que la primer formación que hice para marcas personales, grupal y estando aún en Argentina, se llamaba Ponele Sentido, como ponle sentido, ¿no? Y tenía que ver con ayudar a estas mujeres a encontrarle el sentido a su comunicación y encontrarle el sentido a sus marcas personales, conectarse con cuestiones más profundas internas para lograr una base de sentido y de propósito y a partir de ahí construir y construir con solidez, construir con fuerza. En eso sigo trabajando hasta hoy, pero la primera persona sobre la que trabajo ese sentido, por supuesto, es sobre mí. Me di cuenta también de que sentido tenía un peso para mí grande porque si yo tengo que hablar de mi miedo más grande es el de vivir sin sentido. ¿Saben? Como vivir sin sentido, vivir sin esa profundidad, vivir sin algo que me llene, que me haga sentir plena, que me haga levantarme con un sentido
todas las mañanas. Eso tiene que ver probablemente con mi historia, que en otro momento se las podré contar en profundidad, pero sentido es una palabra que al final toma muchísimos significados con mucho peso para mí y el más importante es el de sentido. Creo que este es el proyecto más sentido que he hecho en toda mi vida y no es el primero. Aquellos que me conocen desde Rosario, Argentina, que es donde nací, saben que he pasado por muchos emprendimientos. Yo soy comunicadora social. Además de la comunicación, que es una de mis pasiones, mi otra pasión es el desarrollo personal y el autoconocimiento, por lo cual después de como comunicadora me he formado como coach, me he formado como health coach, coach de salud, y me he formado como astróloga. Y me sigo formando porque estoy todo el tiempo estudiando el autoconocimiento y cómo las personas pueden y podemos sacar lo mejor de nosotros y brindarnos de la mejor manera al mundo cuando nos conocemos, cuando nos permitimos conocernos a nosotros mismos y empezamos a trabajarnos de forma estratégica, limando lo que nos bloquea, allanándonos el camino, haciéndonos más fácil lo que implica transitar en esta vida. Yo me acuerdo siendo muy joven que pensaba esto, ¿no? Como, ¿cómo es que estamos acá y nadie nos dio un manual? ¿Cómo se vive esto? ¿Cómo se come? O sea, ¿cómo transito yo esta vida sin tener un manual de instrucciones, ¿no? Y pues ese manual es el que hay que ir construyendo poco a poco, cada uno con las técnicas y herramientas y guías que le permitan ir avanzando en ese entender cómo se transita esto tan apasionante y tan desafiante que es la vida. Como verán, mi enfoque es siempre profundo. Yo soy una persona con profundidad. Nunca les voy a hablar ni de comunicación, ni de marcas, ni de emprendimiento, ni de, por supuesto, autoconocimiento, sin irme hacia la profundidad. Pero es que esa es mi forma de entender el mundo en el que estoy. Esa es mi forma de entender mi existencia aquí y la de todos los que me rodean y todas las situaciones que me rodean. Entonces, aquí vamos a hablar de cuestionamientos, porque el cuestionarse y el cuestionarme para mí ha sido la base de todo. Estar todo el tiempo cuestionando mis deseos, estar todo el tiempo cuestionando mi realidad, entender, estar todo el tiempo volviendo a elegir, ¿no? Como, ok, este es mi mapa, esto lo vuelvo a elegir, esto me gusta, esto no. Y luego tener la valentía para hacer los cambios. La valentía para hacer los cambios, la coherencia para hacer esos cambios cada vez más alineada a mí misma y a mis deseos reales. Todo este aprendizaje, todo esto que me acompaña hace tantos años es lo que tengo ganas de compartir con ustedes aquí. Y por supuesto hablaré de comunicación y hablaré de marca personal y hablaré de emprendimiento, porque todo eso compone mi historia también. Toda mi vida emprendí. Desde mis 18, 19 años emprendí. También desde esa edad me vendo y vendo los proyectos, los emprendimientos que voy creando, que siempre estuvieron relacionados con medios de comunicación o con comunicación en sí, ¿no? Marca personal, toda la vida viví de mi marca personal. No soy, yo considero que he logrado cosas muy guay en mi vida y he hecho proyectos muy bonitos y muchas personas me han felicitado o han tenido algún nivel de admiración por eso que yo hacía y todo eso lo he conseguido sola. No es que haya venido de una estructura familiar o haya tenido dinero para invertir. Lo hice a través de construir, cuidar y hacer sólida mi marca personal. De eso hablaremos también. Y por supuesto de comunicación. Comunicación, que es el mundo hoy sin comunicación. Estamos todo el día comunicando y parece que fuera una habilidad que hoy todos tienen que tener. Todos los profesionales tienen que estar en una red social y aprender a comunicar y exponerse y tal. Tengo muchísimas ganas de hablar de esto.
forma parte de mi trabajo. Yo trabajo con esto, trabajo con marcas personales, trabajo realmente impulsando a marcas personales a que saquen su voz cuando así quieren hacerlo, a que saquen su voz hacia afuera, a que se compartan con el mundo, a que divulguen, a que hablen de lo que saben. Pero esto tiene muchas caras, tiene riesgos, tiene muchas cuestiones positivas, la exposición, las redes sociales, las plataformas digitales, y también tiene muchos riesgos y también tiene mucho impacto sobre nuestra salud mental. Entonces, este es otro de los temas que me interesa hablar en sentido podcast. Saben que autenticidad fue una de las palabras más presentes cuando yo pensaba en este podcast y en lo que íbamos a hablar aquí. Tengo que hablar de autenticidad, que me pasa también que hay tantas palabras que me da pereza usar porque siento que están tan harto utilizadas y, ¿saben? Cuando algo se utiliza mucho, empieza como a perder el sentido, ¿no? ¿No les pasa eso? A mí me sucede eso. Y cuando pensé en uno de los posibles eslogans de este podcast, era un podcast para personas y marcas que exploran la autenticidad. Porque pensaba que hoy en día, por más de que hablemos de ser auténtico, ¿quién es auténtico realmente? Yo no puedo decir que sea auténtica todo el día, todos los días. Realmente no. Estoy expuesta a lo mismo que estamos todos, que es una pantalla que tiene cantidad de información, cantidad de personas haciendo lo mismo, y parece que estuviéramos en la era de las copias, en la era de a ver cómo lo hace tal para hacerlo igual. ¿Saben? Ni siquiera es una cuestión consciente. Lo que nosotros vemos todo el día se va grabando en nuestro interior de alguna manera y luego hace que hagamos de un modo que tal vez está contaminado con esos otros mensajes. Entonces, he pensado mucho en este concepto de la autenticidad y pensaba eso, lo que podemos hacer es explorarla, es entenderla, es tratar de acercarnos, pero realmente, ¿cuán auténticos podemos ser hoy en día o cómo lo hacemos? Ese es un gran desafío que creo que tenemos como humanidad en esta era que le he dado en llamar la era de las copias. Vivir una vida con sentido y lo más auténtica posible es vivir una vida en la que yo pueda cuestionarme, en la que yo pueda elegir, en la que pueda disfrutar de mi tranquilidad, en la que pueda disfrutar de quién soy, en la que esté rodeada de personas que me nutran, en las que una vida en la que yo realmente elija mi círculo, elija mis amistades, pero elija al 100%, ¿saben? Porque tantas veces estamos en espacios o en relaciones o lo que sea donde no queremos estar. Para terminar este primer episodio de Sentido Podcast, en el que simplemente es poder hacer plantear el lienzo, ¿no? Donde todo esto va a suceder y contarles de qué va este espacio. Quiero contarles una anécdota de hace 2 días. Estuve en un evento de desarrollo personal muy potente, donde había personas muy potentes hablando y yo me quedé con esta sensación como un poco rara cuando terminó este evento. El evento fue maravilloso y realmente es un evento que ayuda a muchas personas a despertar, pero mi sensación fue la de decir, está muy bien y es muy guay que esto pase y tiene que pasar mucho más porque necesitamos esos discursos, ¿no? Pero también yo siento que hoy quiero estar construyendo conocimiento sobre lo que es la vida y cómo la transitamos y cómo la vivimos. Y en esa vida incluyo todo eso, ¿no? Incluyo nuestra vida personal, con nuestros vínculos, con nuestros desafíos personales, nuestra vida profesional, nuestro trabajo, nuestra forma de autosustentarnos.
nuestras capacidades para comunicar. Y esto no solo tiene que ver con la red social, porque comunicamos en todo momento, ¿no? Y hasta cuando salimos de nuestra casa y empezamos a hablar, estamos comunicando. Quiero construir conocimiento sobre eso y creo que estamos en un momento en el que es tan importante escucharnos a nosotros mismos y aprender a ser nuestro propio gurú, no a tomar estos guruses de fuera, ¿no? Como decir, eh, saben, a veces yo veo personas, y aquí me excluyo completamente porque yo nunca fui así, y no sé si es porque soy ascendente Acuario, es probable, nunca tuve fanatismo por nada, realmente, nunca. Siempre miré todo como con una especie de reparo. Siempre fui una persona muy observadora, muy analítica y sí, claro, que hubo personas que a mí me han ayudado mucho a crecer y hubo guías, ¿no? Guías contemporáneos. Mía Astral, la puedo nombrar a ella. Mía Astral para mí está educando directamente a una generación en desarrollo personal, psicología también y astrología, ¿no? Pero también me permito cuestionar a Mía y a cualquier persona, como me cuestiono a mí. ¿Por qué? Porque todos somos seres humanos en la Tierra, viviendo una experiencia humana. Incluso el que pareciera que lo tiene más claro que tú, incluso el que hizo un recorrido que pareciera, eh, pues esto, que tiene cuestiones más resueltas, no, probablemente tiene muchas cuestiones irresueltas. Entonces, en buena hora que existen estos espacios para compartir, pero ojalá podamos conversar. No quiero que me creas nada de lo que te digo aquí, quiero que escuches y que te hagas preguntas. Si un objetivo tiene este podcast es ese, poder dejarte cuestionamientos, poder dejarte pensando, pero en ningún momento marcar una línea o decirte cómo tenés que interpretar la vida, ni ninguna cosa, porque eso va a depender de vos y en cuanto puedas cada vez más y más pronto empezar a conectarte con tu maestro interno o tu maestra interna a la hora de vivir, a la hora de emprender, a la hora de desarrollar tu marca personal, a la hora de conformar tus vínculos o lo que sea, pues mejor va a ser ese camino para ti. Sin más, yo con muchísima ilusión les agradezco que me estén escuchando estos primeros minutos de Sentido Podcast y quisiera que comenten, que me hablen, que me dejen sus comentarios, que me digan sobre qué les gustaría hablar, que me cuestionen a mí también, que podamos pues construir juntos conocimiento sobre esto que es la vida y cómo la estamos viviendo y transitando. Gracias, gracias por acompañarme en este primer episodio de Sentido Podcast, un espacio para personas y marcas que se cuestionan.